Muy bien, gracias. Vale, buenos días, buenas tardes. Volvemos a los viernes del taller de infancias. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, bueno, hayan tenido un buen cierre de año y buen inicio de año. Y bueno, y volvemos a nuestras reflexiones de los viernes sobre temas de infancia. Ya estamos, como lo dije en la anterior sesión, ya casi en el ecuador de las sesiones. Nos quedan solo de esta una y luego 4 más para terminar este periodo, digamos, de este 2022-2023, de la edición del taller. Entonces, pues les invito nuevamente, así como lo hice al inicio, a que puedan aprovechar estas 5 sesiones que todavía quedan para poder hacer más reflexiones, más preguntas, más cosas, porque en este compartir es donde podemos ir aprendiendo muchísimo más. Entonces aprovechen cada sesión para poder lanzar y poder también contar, porque yo sé que desde el otro lado buenas experiencias, interesantes experiencias de lo que está sucediendo. Entonces, de lo que han hecho, de sus investigaciones. Entonces, les invito a que lo puedan también presentar de cierta manera también en el taller y que yo creo que es un espacio para poder hacerlo en conjunto. Bueno, y sin más, bueno, voy a dar pase a Angélica. Es muy bonito tener a Angélica aquí en el taller. Voy a leer la reseña. Bueno, Angélica es docente e investigadora del Centro de Investigación y Posgrado de Humanidades, Ciencia y Tecnología del IE Rosario Castellanos, en México, laboratorio en interculturalidad. Es periodista y corresponsal en conflicto armado en Chiapas de 1994 a 1999. Es maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de México en Xochimilco y doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana de Estudios Interculturales, sin CONACYT nivel 1. Es parte, bueno, es una de las fundadoras de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes. Es la red que apoya al taller, entonces también es una de las representantes de la red que está con nosotras. Y bueno, y colaboradora en el programa de infancias de la Universidad Autónoma de México y en el seminario permanente de la CLACSO en el eje de investigación Infancias y Juventudes, Hegemonías, Violencias y Prácticas Culturales y Políticas de Resistencia y Reexistencia. Creo que agradecer enormemente a Angélica por estar aquí y creo que solo como poner un granito de lo interesante que va a ser la reflexión de hoy, que cuando yo oí el término de esto, resistencia y reexistencia, que ella nos va a explicar perfectamente, pues fue como una aportación muy importante para todo lo que es el tema de investigaciones, especialmente investigaciones con grupos de comunidades indígenas o grupos interculturales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Te doy el pase, Angélica. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a compartirles un poco de la experiencia que se ha podido tener pues durante muchísimos años con comunidades indígenas, directamente con las zapatistas desde el 94, primero como periodista, pero posteriormente participando ya con proyectos de derechos humanos, después proyectos educativos y bueno, ya después proyectos de resistencia, ¿no? También, como decimos, y resistencia, fortaleciendo pues las memorias y los proyectos autónomos en comunidades zapatistas. Y además, bueno, también se ha tenido la oportunidad de trabajar en contextos de otro tipo, con migrantes, contextos de violencia en la Ciudad de México. Entonces, por eso es la idea de este taller, que podamos hablar un poquito de las metodologías de los niños en contextos justo de violencia, ya sea de contrainsurgencia, ya sea por migración o ya sea por adultocentrismo y maltrato infantil, ¿no? También está por ahí sin olvidar la inseguridad en la que viven muchos de nuestros niños y niñas, y que bueno, que los que están inmersos. Y bueno, Gaby, no sé si quisieran empezar a hacer mi presentación. Es que yo no puedo, más bien. Muy bien. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí está el nombre: metodologías colaborativas y coloniales con niños, niñas en contextos de violencia, guerra y resistencia. Y ahorita vamos a platicar un poquito por qué pensar en la idea de
de hacer metodologías colaborativas y además la idea de colonialidad, que hemos estado trabajando mucho en México, por ejemplo, pero también en Sudamérica, en esta idea de contextos que han sido colonizados y racializados, como es el caso de los pueblos indígenas. Pero bueno, la siguiente, por favor. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva? Y para la siguiente diapositiva. ¿No se puede ver o? A ver. No la veo yo. A ver, esperamos. No, yo no la vemos. Y también dicen que se pudiera abrir un poquito más ampliarla. A ver. ¿Ahí? Sí, pero es la anterior. Y te voy a pedir, Gaby, ahorita si se puede está pasando en esa. Y me gustaría que empezáramos con una reflexión primera, aquí nosotros, pensando en cuál es la primera palabra que piensan cuando piensan en niños. Me gustaría escuchar sus palabras. A ver, cuéntame. No sé si puedo escuchar yo a los demás, sí, ¿verdad? Yo pienso en inteligencia o creatividad. Gracias. ¿Los demás? Lluvia de ideas. Yo pienso como en ocurrencias, felicidad, algo así. Ocurrencias y felicidad. Ajá. ¿Alguna más? ¿De niñez? Sueños Niñas, y anhelos. Sueños y anhelos y juegos. Caracterización de desarrollo y de evolución, pasar de la infancia a la adolescencia. Sujetos de derechos. No, es que ya no escucho. ¿Alguien más con niñas y niños? Curiosidad por entender el mundo. Juegos, ahí está el de juegos, de Blanca también. Están poniendo en el chat algunos. Ahora con lo de aprendizaje y fuerza. Aprendizaje y fuerza. Y en caso de los adolescentes, potencia. Muy bien. Potencia también, muy interesante término, ¿no? Cuestionamiento. Búsqueda. Rebeldía. Identidad. Rebeldía. Y los adolescentes, cambio, etapa difícil. Descubrimiento. Descubrimiento. Rebeldía. Rebeldía también en adolescentes. Energía creativa. Muy bien. Desarrollo y transformación. Pensamiento. Cambios físicos y emocionales. Revolución también está muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí
Este ejercicio a veces se hace con personas que no trabajan en infancias, ¿no? Que evidentemente trabajamos infancias y juventudes. Y normalmente se suele decir niños bonitos, tiernos, alegres, felices, sin preocupaciones, ¿no? Y de los adolescentes problemáticos. El término y la visión del adultocentrismo que impera en nuestras sociedades, no solamente en México, sino por supuesto en otros países, como ustedes lo están compartiendo también, lleva a pensar que los niños y niñas están en proceso de desarrollo, ¿no? Todavía son sujetos sin terminar, entonces hay que cuidarlos, pero hay que enseñarles porque no saben, ellos no tienen un pensamiento claro ni nada, están en desarrollo, ¿no? Y sí, están en desarrollo, pero igual que todos nosotros, los adultos seguimos en desarrollo también. Y por otro lado, de adolescentes tendemos a decir que son sin experiencia, que son conflictivos, que hay que controlar su cuerpo y su espíritu y todo para que sepan ser buenos seres, buenos adultos, pensando que lo ideal es el ser adulto. Esto lo comparto porque si ustedes hacen este ejercicio con otro grupo de una población diferente, Angélica, ¿se te fue el audio? Ah, vale, se está reconectando. Angélica, no sé. sí. Ah, vale, es que creo que se te fue un poco el audio, ¿El pero audio? ya. Sí, se te había ido un ratito el audio, pero ya se arregló. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces aquí, lo que es, en la siguiente diapositiva, por favor, Gaby. Bueno, algunas de las estadísticas, de todas maneras puedo ir comentando, en el caso de México, ¿no? En México tenemos 38.3 millones de niñas y niños y adolescentes, 994 son homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años, y del total fueron 728 con armas de fuego. Tenemos estos contextos con niños y niñas. Cuando pensamos en toda la maravilla de lo que estábamos hablando, de lo que esperábamos de los niños, vemos que sus contextos pueden ser muy dolorosos, ¿no? Además de enero a diciembre del 22, por ejemplo, tuvimos 12.918 menores que fueron atendidos en hospitales por violencia familiar. Y de estos tantos, el 88% es principalmente niñas. Esto con la cultura pues patriarcal y feminicida que existe en varios países de Hispanoamérica. Primero, somos el primer lugar en abuso infantil, sexual infantil. De acuerdo con las estadísticas oficiales, 1.006 víctimas del 22, 1.006 víctimas fueron de feminicidio, lo que representa 3 mujeres más o menos muriendo al día, aunque diferentes colectivos feministas han denunciado un promedio de 10 mujeres que fueron asesinadas al día, entre ellas muchas mujeres, bueno, en este caso, Parece que otra vez se le fue la señal. Vamos a esperar un ratito. Angélica, veo que ya estás nuevamente conectada. Ay. ¿me estás escuchando? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, perdón, entonces no me escucharon nada de lo que dije, discúlpenme. Sí, te escuchamos hasta
la parte de la diapositiva de los feminicidios. Ah, muy bien. Entonces, aquí lo que comentaba es que además de todo esta violencia en la que sobreviven nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes y los jóvenes, se ve representado en los migrantes, por ejemplo, que salen huyendo de Guatemala, El Salvador y Honduras, que llegan a México buscando llegar a Estados Unidos, y principalmente no llegan huyendo ni buscando, ya no es solamente por situaciones económicas, sino también porque vienen huyendo de la violencia de sus países, ¿no? De Honduras, con los maras salvatrucha, con estos grupos delincuenciales y narcotráfico, que son los que están utilizando a los jóvenes y a los niños y a los adolescentes como posibles consumidores, pero también como posibles personas que pueden servirles. Son reclutados en este sentido por estos grupos delincuenciales, ¿no? La población menor de 7 años en riesgo de utilización por parte del grupo delictivos ascendió entre 145,000 y 125,000. El hecho de que hasta 12 menores fueron reportados como desaparecidos al día, más o menos. Estamos hablando de un contexto de violencia terrible que bueno, que nos habla de que es muy difícil que de pronto veamos que los niños no puedan llegar a adquirir sus sueños, lograr tener una capacitación, tener educación, poder soñar que pueden tener una profesión, sino que simplemente se quedan metidos en este círculo de violencia. La siguiente, Gaby, por favor. El caso de hablar de colonización, y ya para entrar un poquito más en lo que yo he trabajado con los niños, es en cuestión del levantamiento armado en Chiapas, ¿no? El levantamiento armado del ZLN no solo origen en la explotación. Aquí vale decir que además de estos procesos de violencia que estamos viendo de manera cotidiana, nosotros, o los que trabajamos desde el punto de vista más decolonial, pensamos que esto viene de muy atrás, ¿no? Estamos en procesos de colonización que no hemos podido lograr, no hemos podido superar, de racialización a nuestros pueblos indígenas, de que justamente esto que hablamos de la violencia, cuando llegamos a los pueblos indígenas, resulta con que se acrecenta, ¿no? Y se puede hablar de que es una triple discriminación de la que se habla con las mujeres, por ejemplo, pero también con los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Por ser jóvenes, por ser indígenas, por ser pobres, por ser por vivir en comunidades, por no tener una educación, porque además existe un racismo terrible en nuestros proyectos educativos nacionales, donde se les racializa también a estos niños, ¿no? Entonces podemos hablar de este proceso de una colonialidad del poder, del saber y del ser. Esto entendido como Quijano lo maneja del poder, porque realmente hay un poder que utiliza el capitalismo para fortalecer su sistema económico y que, bueno, excluye a una gran cantidad de población. Por eso la migración, por eso la desigualdad social, por eso la violencia en territorios indígenas, donde lo que se busca es quedarse con no sé, con recursos naturales, con territorios, con biodiversidad, con el agua, con el petróleo, con el oro que hay en estas comunidades que han sido protegidas y salvaguardadas por los pueblos indígenas, en la idea del saber, por supuesto, en la idea de que nosotros estamos formados en una concepción completamente de Occidente, ¿no? La academia es occidental, y se trata de desconocer otro tipo de formas de acceder al conocimiento, incluyendo las metodologías, que estamos entrando también un poquito a hablar de esto de metodologías, en el que pensamos que los que sabemos somos los que estamos en la academia, llegamos a las comunidades a dar el saber, nosotros sabemos lo que necesitan, sabemos cuáles son los proyectos que valen la pena, y sin embargo, aquí la idea es que podamos reconocer que hay otras formas de acceder al conocimiento, que hay otras maneras de construir autonomías, que hay otras formas de construir y reexistir, ¿no? Con lo que comentaba hace rato Gaby, y que nosotros no sabemos, ¿no?
hay que ser muy humildes en ese sentido de cómo desaprender lo que hemos ido aprendiendo y bueno, transformar. Y eso, bueno, vamos a platicar un poquito de cuál ha sido la experiencia. No es la única, por supuesto, todos vamos a tener, todos de acuerdo a nuestro contexto, podemos adquirir otras experiencias. Y por último, esta colonialidad del ser, que es la experiencia vivida desde la colonización y la subjetividad, que no solamente sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, Sí, está como inestable a él, me desconecta. Bueno, ok, en la siguiente, por favor, Gaby. Aquí entonces, cuando hablamos de la idea de subjetividad, y es ahí donde yo quiero como plantear un poquito más, es que es acercarse a los movimientos sociales y acercarse a las poblaciones, pero desde un punto de vista mucho más cercano, acercarse a la microhistoria, acercarse a las prácticas familiares, a las emociones. Yo he trabajado con los zapatistas, más que allá del contexto amplio y los comunicados y estas actividades productivas políticas, he trabajado con las comunidades indígenas zapatistas en lo familiar, ¿no? En las emociones, en las culturas, reconociendo su cosmovisión, sus identidades y por supuesto sus actividades. Aquí hago como esta diferencia en dos conceptos, uno de identidad, con la noción de identidad siguiendo a Hall, que es un punto de sutura, de adhesión temporaria, en ciertos momentos tenemos cierto sentido de pertenencia a una u otro grupo, a una u otra lucha, ¿no? Y sin embargo, la subjetividad es algo que se queda en nosotros. Es el espacio donde se manifiestan las transformaciones y procesos de reflexión para la acción política. Así los sentires, pensares y proyectos de futuro están en nuestra subjetividad y son lo que nos hace decidir o participar. Entonces, es ahí donde es importante decir que la violencia incide en esa subjetividad, ¿no? La siguiente, Gaby, por favor. La violencia lesiona. Voy a venirme para acá. A ver, me cambié de lugar yo para ver si mejora la conexión. Sí, y también sugieren tal vez si apagas la cámara, tal vez Okay. por Pues ahora muy bien. estamos en el PPT más, o sea, más atentos Muy al bien. PPT, entonces puede ayudar. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, a ver, esperemos que así mejore. Estoy más cerca del internet, me pegué aquí a la señal. Y bueno, les comentaba la violencia lesiona la valoración, los mecanismos psicoemocionales. Y bueno, en el caso de Colombia, y bueno, si hay colombianos aquí, podremos platicar un poquito más de esta idea de víctima, ¿no? De cómo la categoría de víctima ha hecho posible que el dolor pueda ser comunicado, que se le pueda dar un aspecto mucho más político a esta visión y generar que haya una relación directa con la población que puede escucharla o que pueda estar interesada. Aquí también entran estas categorías emocionales,
porque, bueno, evidentemente al hablar de subjetividad, al hablar de identidades, al hablar de violencia, de contextos terribles, están muy presentes las categorías emocionales, que es algo de lo que, por ejemplo, en las contexto o en la academia colonializada o por decirlo positivista, no hablemos de colonialidad, ya es igual cuestionamos ahorita, hablamos un poquito más de la colonialidad. Normalmente se piensa que las emociones no son una categoría viable, ¿no? Para analizar la situación de, pues para que sea rigurosa una investigación, ¿no? Se piensa esta idea y sin embargo, bueno, es algo que está muy presente cuando trabajamos con infancias, con juventudes en contextos de violencia. Vamos compartiendo categorías emocionales, vamos hablando de infortunio. Las categorías emocionales no solo expresan el infortunio, sino que envuelven juicios morales, juicios sobre el mundo. El dolor compartido no es solo un sentimiento de compasión, es la posibilidad de comprender la experiencia hecha narración y entender cómo las emociones son fuerzas sociales encarnadas en sujetos con sus experiencias individuales. Es más allá de sentir compasión, ¿no? Es reconocer el dolor en el otro, en personas que son iguales y que merecerían vivir de manera igual que nosotros, y sin embargo, bueno, y sin embargo la situación no se los permite, ¿no? Es ahí donde nosotros trabajamos este tipo de temas. La siguiente, por favor. Otro concepto clave en este sentido es, por ejemplo, la idea de, y es por eso la parte de la reexistencia. Aquí partimos de que el individuo en general como especie, pues es una especie no, podríamos decir de manera fisiológica, ¿no? El sujeto se hace a través de la conciencia entendida en el sentido fenomenológico del darse cuenta, que también lo trabajan los compañeros de Colombia, que han trabajado muchísimo estos temas de la reexistencia y de la subjetividad, que es la subjetividad política, pero bueno, se habla de que no hay una subjetividad política si no hay una conciencia. La conciencia como visión del propio ser social, de sus horizontes, de acciones posibles que transforman al hombre en sujeto, ¿no? Siendo el sujeto, bueno, es en este sentido, es que cuando nos damos cuenta de nuestras acciones, cuando nos damos cuenta de nuestro contexto, cuando criticamos y decidimos que no es lo que queremos, o cómo nos queremos posicionar en el mundo y que podemos hacer algo además, incluso en contextos tan complejos como los que experimentan niños y niñas en contextos de violencia, en ese momento surge la conciencia, ¿no? Y en ese sentido te hace sujeto, ya no eres individuo, ahora eres sujeto, un sujeto capaz de cuestionar, capaz de transformar, capaz de construir y de crear otro tipo de mundos, siendo el sujeto lo que subyace en el ser, la subjetividad del ámbito de la conciencia y los procesos de subjetivación, procedimientos mediante los cuales se apropian y confieren sentidos particulares a hechos históricos, procesos en los que se pone en juego tanto lo que se hereda como lo que se crea, ¿sí? Es ahí eso. Esto ha sido muy, muy interesante porque puedo decir que lo estuve viendo en concepto, pero lo interesante es que la gente que lo dice, yo que lo he vivido, me he dado cuenta cómo se han ido generando estos procesos de subjetivación en muchos niños y niñas desde que son muy, muy pequeños y por estar por un movimiento o bien desafortunadamente por enfrentarse a la violencia que tienen que superarla, ¿no? Y no es superarla en el sentido de, ahorita voy a decir más adelante, a veces se piensa en muchos estudios, por ejemplo en Estados Unidos, que la idea de resiliencia, por ejemplo, es superarla y adaptarte a la situación violenta. Y no, al contrario, es cómo transformo las condiciones y cómo critico y cómo cuestiono, y de ahí es donde puedo resurgir, ¿no? Un poco en ese sentido. La siguiente, por favor, David. Ahorita si quieren platicamos de esto. Y desafortunadamente y afortunadamente hay varios procesos de subjetivación de las infancias indígenas en movimiento. En este caso yo ya hablo de estas poblaciones, pero si se dan cuenta también pasa con jóvenes, niños y niñas migrantes, con jóvenes y niños en las ciudades que experimentan
desafortunadamente procesos de subjetivación, procesos de colonización, colonial, violencia experimentada, como los que hemos platicado al principio, donde está presente, por ejemplo, la contrainsurgencia en el caso de Chiapas. Después platico un poquito más de esa contrainsurgencia. Está la represión política de las comunidades, porque aquí en México tenemos muchísimas comunidades que son, que están siendo desplazadas por su territorio, que están enfrentando y cuidando los recursos naturales y se enfrentan a grupos delincuenciales, pero incluso al mismo Estado. También está la educación oficial, que como les comentaba, hay una estigmatización del niño o niña indígena, donde, bueno, más para empezar, se les prohíbe hablar la lengua, se tienen que aprender el español y olvidar su cultura para poder superar los años, ¿no? Escolares y poder sacar una primaria, ¿no? Está la migración, por supuesto también es lo que comentaba hace un momento, la migración no solamente es buscando mejores condiciones de vida, económicas ojalá, ¿no? Sino también buscando seguridad y cuidar su propia vida, defender la vida con migrantes de Honduras, de Guatemala, donde están estos grupos delincuenciales como Mara Salvatrucha, y los maras que vienen persiguiendo a los jóvenes y a los adolescentes y a las niñas para la trata, para la esclavitud sexual, y a los niños para que sean reclutados en estos grupos delincuenciales o como sicarios por los cárteles. La inseguridad, la violencia intrafamiliar, que además de todo también muchos salen huyendo por la violencia intrafamiliar en los hogares, esta visión adultocéntrica en la que pensamos que son propiedad nuestra nuestros hijos, ¿no? Y que puedan hacer lo que quieran con ellos. La pandemia que recrudeció estos contextos. Desafortunadamente la pandemia, en el caso de México, incrementó la violencia intrafamiliar, ¿no? Teniendo a los, pues sí, a los agresores con los niños, y los niños no podían salir de sus casas, ni tener un espacio seguro para socializar con otros niños, ni tener incluso alimento, porque en las escuelas a veces también hay desayunos escolares, entonces hubo desnutrición, hubo violencia, incrementándose esa situación terrible. La población indígena presenta los mayores niveles de pobreza y marginación en este país, en México. Es atravesada por la desigualdad social, el racismo y la violencia. El 70% de los municipios de muy alta marginación están y de alta y muy alta marginación están en comunidades indígenas en México, ¿no? También. Sin embargo, también hay otros tipos de procesos interesantes de los pueblos indígenas, que es el de socialización indígena y educación y formación autónoma, donde el niño inherentemente es parte de su comunidad y participa en proyectos de educación. Los movimientos indígenas, sobre todo en México, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, que son los pueblos más importantes, la población indígena más importante y más representativa, genera no solamente movimientos sociales para defensa del territorio, sino también hace proyectos educativos, donde se rescata la lengua, se rescatan las tradiciones, donde se organizan estos proyectos para fortalecer otro tipo de educación, ¿no? Y los niños y niñas participan en estos proyectos de educación en un momento siendo alumnos, y cuando llegan a la edad de 12, 13, 15 años, se convierten en promotores de educación autónoma, pasando a otro nivel, ¿no? De formación política, realmente. La participación política, la movilización social y la defensa del territorio. También niños y niñas construyen y participan a los papás en estos defensa del territorio. Y es algo que se cuestiona, es algo que se piensa que estás arriesgando a los niños y niñas en estos movimientos. Sin embargo, o sea, desde el punto de vista occidental, pero la realidad es que no es que los niños los lleven a la movilización, sino que desafortunadamente el ejército, los grupos delincuenciales, el narcotráfico, los talamontes, las transnacionales, llegan al territorio, a las casas de los niños y niñas. Entonces ellos participan en este tipo de movilización. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que les comentaba un poquito de lo que es la contrainsurgencia en el caso zapatista. Bueno, no sé, si quieran detenerme un poquito, si tienen alguna duda, algún comentario en torno a estos conceptos de subjetividad, identidad, o sea, porque ya para entrar ahorita un poquito más en lo de Chiapas,
¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Algo similar ocurre en sus contextos que quisieran compartirlo? Porque comentaba, bueno, con Gaby hace un momento, antes de empezar, que sí como que me gustaría darles tiempo para que pudiéramos reflexionar en algunos conceptos, si quieren, y ya posteriormente continuar con la presentación, ¿no? No sé, ¿no? Todo bien. Muy bien, está muy bien. Entonces seguimos. Si tienen de verdad algún comentario, algo que quieran que abordemos un poquito más, podemos hacerlo, ¿eh? Digo, porque ahorita pasamos a un caso ya más concreto, que es el de la contrainsurgencia. Y bueno, la contrainsurgencia se puede conceptualizar como una guerra total, ¿no? Cuando hablamos de contrainsurgencia en Chiapas, por lo menos, ya tiene desde el 95, el 9 de febrero del 95, entró el ejército a zona zapatista. Esto porque en el 94 se levanta en armas un ejército por 11 demandas básicas: tierras, techo, salud, educación, alimentación, trabajo, justicia, democracia, techo, ¿no? Democracia, justicia y paz, que son las últimas. Y bueno, la paz como solamente cuando se cumpla con todas las otras es que se puede lograr. Se levantan en armas, están 12 días de conflicto armado muy fuertes, la sociedad civil se levanta y dice, no, basta, ya basta, no, queremos que vivan estos pueblos, tienen derecho los zapatistas a existir, a vivir, y además es muy válida sus demandas. Entonces hay una movilización muy grande a nivel nacional e internacional, y eso hace que bueno, que por supuesto, por un lado, aparentemente detenemos la guerra, digo porque todos jóvenes, niños y todos participamos en esa movilización, pero digo en apariencia porque la realidad es que el gobierno lo que hace es construir otro tipo de estrategia, una guerra que no se vea tanto, que no sea tan visible, y bueno, hace gala de lo que es la contrainsurgencia generada por Estados Unidos y a partir de su experiencia en Vietnam, ¿no? Y bueno, y por supuesto, su experiencia en Vietnam y utilizada en Chile y utilizada en los golpes militares de Sudamérica, que por supuesto aquí hoy veo que hay compañeras que están, ¿no? Este tipo de guerra que es mucho más velada aparentemente, es dura en un momento y por otro lado después se va hacia utilizar otro tipo de mecanismos, no solamente militares, sino sociales, culturales, religiosos, propagandísticos, utilizan los medios de comunicación para desinformar. Es una guerra total, por eso decía de la contrainsurgencia. Esta contrainsurgencia no busca la eliminación física del enemigo, no buscaba en ningún momento acabar con los comandantes o el subcomandante Marcos en Chiapas, sino que lo que busca es deslegitimarlo, denigrarlo, aislarlo, a que se deje considerar una alternativa posible. Ese es el objetivo principal de esta contrainsurgencia: invadir culturalmente al dominado, de Fanon. Cuando hablamos, por eso es tan cercana a la colonización de la que les había comentado al principio. Y bueno, distorsiona el pasado, lo aniquila, desdibuja su historia. Esa es la idea de esta visión de colonización a través de la contrainsurgencia. La contrainsurgencia busca destruir la historia, pero también en el caso de comunidades como Chiapas, insisto, sé que es Chiapas, pero es Guatemala, fue Salvador, ha sido Colombia, y en muchas comunidades donde hay este tipo de guerras, lo que se busca no solamente es destruir la historia, sino la posibilidad de futuro. Entonces toma por blanco a jóvenes, niños y mujeres, ¿no? Principalmente las mujeres madres, en esta idea de que se tiene que acabar con las nuevas generaciones de guerrilleros o de posibles adversarios. Y bueno, el caso más visible en el caso Chiapas fue el acabar con la semilla del masacre de Actel del 97, donde asesinaron impunemente a 45 personas, principalmente mujeres y niños, y 4 mujeres embarazadas, ¿no? De las que se dice que le abrieron el vientre y sacaron el feto. En una práctica que aquí suena terrible, pero que ha sido utilizada y que fue muy utilizada en Guatemala, por ejemplo, también para acabar con las nuevas generaciones, para generar el terror y el miedo en la población, llevando, bueno, a la violencia a su último extremo de
utilizar el cuerpo de las mujeres para generar el terror también. Y aquí algo que es muy importante decir también es que estos grupos, se forman grupos paramilitares para hacer este tipo de estrategias, ya no es el ejército, son los paramilitares formados por el gobierno para atacar estos movimientos, el movimiento zapatista en este caso, y posteriormente pasan años, pasan casi 10 años, 15 años, y resulta con que después dicen ya no nos interesan mucho los paramilitares, pero ya dejaron gente formada, ya dejaron gente armada, ya dejaron gente con mucho poder, que son estos paramilitares, que siguen actuando y se empiezan a aliar con los grupos de cárteles, ¿no? De ahí la violencia tremenda que tienen los cárteles, de los Zetas, por ejemplo, los templarios, y bueno, hay varios cárteles que utilizan a los grupos paramilitares formados por el gobierno para la contrainsurgencia, pero que ahora son utilizados por los grupos delincuenciales. De ahí la violencia extrema que se puede analizar en muchos espacios. Aquí, por ejemplo, tuvimos apenas el Culiacanazo con la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y bueno, fue una guerra, porque los otros estaban muy entrenados también para una guerra, ¿no? Fuerte. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, yendo a lo que nos interesa más que analizar la violencia, que podremos tardarnos mucho en el contexto de la violencia, pues hay que ver cuáles son sus efectos, ¿no? Los efectos de la violencia en contexto de violencia e inseguridad, también llamada a los niños adolescentes como objetivo para el ser reclutados. Entonces, por un lado son víctimas, son las víctimas un objetivo para contrarrestar a la resistencia, pero también son un objetivo para ser reclutados por grupos delincuenciales y como posibles consumidores de droga o la trata de mujeres, y bueno, existe, por supuesto, en los jóvenes o en los niños, existen manifestaciones de violencia donde lo que quieren es vengarse, ¿no? Donde existe esta situación de que cuando crezcan quieren vengarse de lo que hicieron a sus padres o a sus madres. Miedo, la venganza, la ausencia de futuro, pero también está el desamparo y la impotencia. Los niños se atreven a imaginar lo que harán cuando sean grandes. Algunos ni siquiera piensan que pueden llegar a ser adultos, ¿no? La muerte es para ellos algo muy cercano. Estos elementos constitutivos de condición de la infancia. En Colombia hay culpa de desconfianza, la victimización, la ausencia de vínculos familiares. El niño tiene que ser, bueno, está en la visión de que el niño no puede ser débil, tiene que ser valiente, ¿no? Y fortalecer su cuerpo y a veces hasta agresivo para poder defenderse. La niña es cosificada como un objeto de la guerra. Es como los efectos más claros de lo que ocurre. Insisto, esto que tiene que ver con las metodologías, bueno, porque tenemos que entender cómo están viviendo los niños estos contextos, con qué niños estamos hablando. Por eso hablaba de los procesos de subjetivación. Los niños y niñas no pueden seguir siendo los mismos que fueron antes, ni los niños que imaginamos en nuestras casas, ¿no? En las ciudades. Son niños que están viviendo esto de manera cotidiana y eso es lo que generó. La siguiente, por favor. Aquí, por otro lado, también se desarrolló que es interesante esta parte. No solamente son estos efectos negativos terribles que ocurren, sino que, por ejemplo, Martín Varo, en el 90, vio que el desarrollo y control interno y el compromiso político con una causa permitía resistir a los niños, ¿no? Este compromiso que los niños adquieren con su comunidad, con su pueblo, con su lucha, con su organización, con su familia, con sus pares, es lo que permite a los niños y niñas resistir. Y eso, bueno, también se pudo ver con los niños palestinas. No es solo explicable por su subjetivación, porque se consideran sujetos, porque se hacen un compromiso ideológico con su lucha, aunque insisto, son temas que a veces son cuestionados. Se dice, bueno, los niños son adoctrinados, los niños les enseñan que deben de luchar. No se les enseña. Los niños al experimentar lo que vimos anteriormente, empiezan a generar sus propias formas de resistencia, donde está, por ejemplo, los juegos, las fantasías,
ellos solitos empiezan a jugar. Es muy común que cuando llegas a comunidades que están en contextos de violencia, los niños juegan en Chiapas jugaban a zapatistas contra paramilitares, contra soldados. En el norte del país, en México, los niños pueden llegar a jugar sicarios y a veces decimos y cuestionamos por qué quieren ser sicarios. Es que hay que hablar porque, bueno, es que ellos están viendo esto y lo representan en sus juegos. Pero también estos juegos permiten reconocer por un lado que ellos sacan el miedo, ¿no? Y por otro lado, que ellos pueden generar otros entornos más positivos para esto. Está la pedagogía de la resistencia, como dice Coroni Pérez, esto ya es como más hacia los pueblos indígenas, que no se les deja a los niños resistir solos, ¿no? Sino que se construyen pedagogías de resistencia, como dice Coroni Pérez, en movimientos indígenas y defensa del territorio, donde los niños sean vistos como parte integral de la comunidad, donde son enseñados y donde van construyendo otros procesos y otros espacios. Por eso pasan de esta resistencia a esta reexistencia, vivir de otra manera y construir otros mundos posibles de las que hablan los zapatistas. La resistencia rebelde, como yo me gusta llamarle a la visión de los zapatistas, más que pensarlo como una resistencia que es aguante y adaptación, es una construcción creativa, es un político, pedagógico, social, cultural y decolonial frente a la guerra integral del desgaste, que es la contrainsurgencia, que no solo les ha permitido sobrevivir, sino construir un proyecto civilizatorio, antisistémico, transmitido y reconfigurado de generación en generación a través de la educación y formación zapatista, individual y colectiva. La organización fortalece la resistencia, la resiliencia y, por supuesto, la reexistencia. Estos procesos son, en la idea de la resistencia rebelde zapatista, son procesos que son históricos además, ¿no? Si vienen de jóvenes y adultos que han experimentado la violencia y la colonización por muchísimos años, son generaciones de niños y niñas y jóvenes que van construyendo sus propias formas, ¿no? Ahorita hablar de municipios autónomos zapatistas es que no podemos pensar en estos pueblos indígenas discriminados, racializados, sino que han ido construyendo otras formas de posicionarse en el mundo y de romper categóricamente con este lugar que les habíamos asignado o que se le había asignado desde la visión de Occidente. La siguiente, Gaby, por favor. Para esto, por ejemplo, bueno, un poco contándoles mi experiencia, cuando yo llego a Zona Zapatista, llego como periodista y posteriormente empiezo a darme cuenta, bueno, que lo mío no era el periodismo, ¿no? Había censura, estaba la contrainsurgencia, no nos dejaban decir lo que estaba pasando, se les decía, tenía que llamar a los zapatistas transgresores de la ley, se le tenía que dar todo el lugar a los soldados, ponerlos como héroes, nunca denunciar casos de violaciones. Entonces, la verdad, no era para mí ese proceso. Me meto a derechos humanos, empiezo a promover la difusión de derechos humanos y en ese sentido, por un lado yo pensaba, ¿no? Experimenté algo muy interesante. Nosotros primero llegamos, estuve en el 95, primero como corresponsal, ya posteriormente me meto a derechos humanos y empiezo a acercarme a las comunidades que estaban siendo desplazadas, estaban en la montaña porque no hubo un enfrentamiento. Aquí fue una interesante posición de resistencia de los pueblos zapatistas, es que después del 94 que hubo un enfrentamiento armado directo, ellos sí hacen un convenio con la sociedad civil moral, ¿no? De que no va a haber guerra, que estaban en acuerdos, estaban en diálogos. Sin embargo, el ejército rompe esta tregua, entra a Zona Zapatista, aparentemente a buscar a los comandantes solamente, pero bueno, mató y destruyó comunidades enteras, el ejército, pero las comunidades no se enfrentaron, las comunidades se fueron a la montaña, a resistir en la montaña, ¿no? No quisieron enfrentamiento, no quisieron muertos, y se fueron a la montaña y resistieron en la montaña durante muchísimos años, muchísimos meses, y ya posteriormente cuando regresan, pues ya empiezan a hablar de esta idea bueno, vemos lo que estaban ocurriendo. Bueno, fue esta idea de resistencia, ¿no? De cómo resistir ante la violencia con dignidad, con
muchas situaciones terribles de que les quemaban las casas, envenenaban los ríos, tenían militarizadas las comunidades no alcanzaban a huir, las tenían sitiadas, tenían perros de caza, ¿no? Les soltaban en la noche para que estuvieran con mucho miedo los pobladores, los que no alcanzaron a subir a la montaña. Y bueno, en medio de este contexto, a mí se me ocurrió la grandiosa idea de hacer derechos humanos con los niños y niñas, y de pronto te enfrentas a que dices, bueno, ¿no? ¿Y cómo les hablo a los niños del derecho a la vida? Cuando día a día tienen que estar pensando que quizá no vivan, ¿no? Que puede llegar el ejército, que pueden bombardearlos, que pueden matarlos. Y de pronto también estaba el derecho a la identidad, a la educación, a la igualdad, a la autonomía, y todos esos derechos parecían tan vacíos. Derecho al techo, derecho a la vivienda, una vivienda digna, derecho a la alimentación, cuando ni siquiera existían estas condiciones para los derechos mínimos de los niños y niñas. Entonces ahí empiezas a cuestionarte, sí empiezas a cuestionar cómo trabajar estos temas con ellos. Y bueno, algo que se pudo analizar justo con Martín Baro y todos estos, que es que la resistencia a veces viene de este reconocimiento del ser humano, de que tiene derechos, de que son seres humanos, que no es justo lo que están viviendo. Y bueno, aquí un poco el trabajo con ellos fue de fortalecer su resistencia, ¿no? Fortalecer que pudieran sacar sus dolores, que pudieran generarse estrategias no sé, de juego, de diversión, de reflexión con ellos y ellas. Entonces se puso, por ejemplo, el derecho a la vida con el Kush Lehalti. Esto se trabajó con los primero empezamos este trabajo con los desplazados, después de la masacre de Acteal, casi todo un año íbamos y veníamos, hacíamos incluso máscaras, y digo incluso máscaras porque ni siquiera, no querían que los tocáramos, ¿no? O sea, y hacíamos máscaras sobre su caritas con resistol y crema y todo esto, y los niños de pronto no podían dejar que los tocáramos porque sentían el contacto y brincaban, ¿no? Pero también nos decían los papás o las mamás que bueno, que por lo menos podían dormir, ¿no? Empezábamos nosotros a acariciar su carita y ellos se iban tranquilizando y se quedaban dormidos porque a veces en la noche no podían ni dormir los niños y niñas. No podían dormir, no podían hablar, no podían dejar que los tocaran. Todas las días ahí en Polo, que estuvimos todo un año completo trabajando ahí, se hacían retenes o se hacían como cinturones de paz, les decían ellos, donde se agarraban mujeres y hombres con una cuerda y rodeaban todos los campamentos de desplazados, para cuidar y decir que iban a proteger de esa manera la entrada de paramilitares, que eran los que los estaban amenazando todo el tiempo. Y bueno, yo creo que ahí se aprende muchísimo, ¿no? Muchísimo de cómo miran ellos la resistencia, que no entendía, yo decía, ¿cómo es posible que crean que tomándose de las manos con una cuerda van a enfrentar a los paramilitares que ya vimos que masacraron y amenazaron a muchas poblaciones? Había 10,000 desplazados, pero sin embargo lo que veía es que ahí era una manera de que se hacían sujetos, se reconocían como personas que podían hacer algo y podían defender su territorio. Y algo ahí tuvo una enseñanza muy fuerte también, que nosotros veníamos de Acteal, también de haber ido a trabajar con los niños en Acteal, llegamos a Polo, era 10 minutos y había un retén militar en medio de estas dos comunidades, ¿no? Con el retén militar, imagínense, teníamos que pasar caminando, llegamos, y de pronto vemos que había como una gran fiesta en las comunidades en Polo. Nos dicen, ¿qué pasa, no? Dijimos nosotros, ¿qué pasó? Llegó una caravana, llegó ayuda, porque aparte era esos meses de lo que no llegaba nadie, ¿no? Siempre se llegan vacaciones, pero bueno, hay meses en los que no hay vacaciones y no llegaba nadie nunca. Y se nos hizo raro que estuvieran en gran fiesta, tuvieran luces encendidas, había música,
y llegamos y nos dice el Consejo Autónomo, ¿saben qué? Ayúdenos, vamos a hacer una fiesta. ¿Y nosotros qué? Sí, queremos que organicen algunos juegos, que pongan música, que hagamos una fiesta. Y nosotros le dijimos, ¿pero por qué? Y dicen los compas, ¿cuál es el motivo? Le dijimos. Y dice, porque tenemos amenaza de paramilitares, ¿no? Dicen que nos van a atacar. Y si nos van a atacar, pero luchando, sonriendo y bailando. Y felices de estar organizados. Yo me quedé impresionada de lo que estaba escuchando, porque decían que no los iban a agarrar dormidos, sino de pie y luchando, ¿no? La verdad, fue impresionante y es algo que bueno, sigo llorando cuando lo recuerdo. No sentí miedo, créanme que no sentí miedo. Sabía que nos iban a atacar los paramilitares, yo estaba adentro igual, ¿no? Yo también pensé que podía haber muerte, pero sin embargo, me di cuenta que de verdad la unidad, la alegría, la resistencia, y es algo que reproducen los compas, ¿no? Cada vez que hay desplazados, cada vez que hay algo, abren espacios para que reflexione la gente, para que hable, para que cuente, para que bailen, poner música, matar una vaca. Y a veces dicen, la vaca está cara, no tenemos dinero, no importa, hay que matar una vaca para que la gente se alimente y se sienta feliz de estar organizados. Esa es la resistencia, ¿no? Es mucho más allá de una resistencia como la que a veces se piensa que es resistencia de, ay, aguanta, resistencia católica acá, ¿no? Pedimos perdón y aguantamos. No, es una resistencia de creación y de fortalecer su espíritu, de fortalecer su alma y fortalecer los lazos de solidaridad que existen entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida aquí lo ponen como el Kush Lehaltik, que es el que estamos vivos. No es un derecho a la vida, es estar vivos, estamos vivos, Kush Lehaltik. Aquí estamos y aquí seguimos y tenemos derecho a vivir, ¿no? Como no es, les digo, no es un derecho que alguien nos va a dar, no, es algo que nosotros tenemos y tenemos que defenderlo. El derecho a la identidad de Silen Zumbal Tumagel, no está completo, aquí no lo puse completo, es el derecho a reconocer lo que nos han enseñado nuestros padres y llevarlo para enseñárselo a los hijos. Ese es el derecho a la identidad para ellos. El derecho a la educación es el que enseña aprendiendo. Esta es como la palabra que se enseña a los promotores de educación autónoma, donde se dice que solamente un maestro puede ser quien enseña, pero aprendiendo también. Un poco en el sentido del mandar obedeciendo zapatista, que es como el que manda tiene que obedecer al pueblo, ¿no? El que manda da un servicio al pueblo, no es pagado. Entonces, todos los comandantes, los promotores de salud, promotores de educación, los promotores de medios alternativos, los responsables comunitarios, los comisariados, los consejos autónomos, los consejos regionales en las juntas de buen gobierno, no reciben ni un solo pago. Es un servicio que le otorgan a su pueblo y a su comunidad y que aparte son nombrados en asamblea por ser ejemplares, por tener por hacer su trabajo bien. Entonces se transforma completamente la visión de lo que es el poder, ¿no? El poder tal como lo conocemos. El derecho a la igualdad también es un concepto que me gusta muchísimo, que es el Pajal Yash Benotik, que significa el derecho a la igualdad para ellos es el caminar juntos, avanzar juntos, y bueno, la idea es que vamos al paso del más débil, no del más fuerte, sino del más débil. El más débil seguimos nosotros este paso, con el Pajal Yash Benotik, ¿no? La siguiente, por favor, Gaby. Bueno, aquí otros de las estrategias que hacíamos nosotros con ellos y ellas era el juego, como les decía. En el juego aprendimos, insisto, una cosa es lo que tú propones y que se tiene que transformar cuando te enfrentas a la realidad y cuando contextualizas y cuando miras y cuando escuchas. Pero el juego aquí es repetir acciones que les duelen. Nosotros hacíamos un jueguito que se llama Cebollitas en Resistencias, un juego hermoso. Eran las cebollitas, las clásicas, yo supongo que lo conocen.
es donde se sienta uno y se sienta otro niño y los abrazas de la cintura y llega la persona que va a comprar las cebollitas y las tienen que jalar y los niños tienen que evitar que jalen al de enfrente, ¿no? Y esa es como la idea de resistencia. Y era un juego que hacíamos con ellos y que de verdad nos dio unas experiencias impresionantes, ¿no? O sea, había niños que lloraban en ese juego, había niños que gritaban y no soltaban a sus amigos, que decían que así los habían tratado que era eso, que era como enfrentar ese conflicto, porque por supuesto el que llegaba era el Chopolahualil, que es el mal gobierno, el Chopolahualil así se llama, ellos le ponían a todo era el Chopolahualil, era el malo, ¿no? Entonces, oímos, mientras jugábamos y nos reíamos mucho, también había como comentarios fuertes en los que queremos llorar, por lo que ellos decían, ¿no? El gobierno quiere guerra, pues les vamos a dar guerra a los niños zapatistas, ¿no? Y así decían cosas de ese tipo, no soltaban a sus compañeros, o otra línea de cebollitas llegaba y nos detenía para que no pudiéramos jalar a los demás. Era un proceso bien interesante de cómo, pues era una forma de sociodrama también, ¿no? Es lo que vimos nosotros. También hacíamos sociodramas, títeres y mojigangas, los títeres también permitían mucho que los niños hablaran de todo lo que sentían, se inventaban sus historias, contaban lo que les pasaba. Entonces, el juego es repetir acciones que les duelen, domesticar el dolor también, aprender a manejar sus temores, fortalecer su unidad como niños. Y aquí, la verdad, ya ahorita voy a tener unos dibujos más, para que vean algo que quiero comentarles, ¿no? Así como los niños crean sus propios espacios para jugar, pensar y esconderse, la propia estrategia de reproducción política pedagógica zapatista contrarresta las políticas de contrainsurgencia del gobierno mexicano en su territorio. Su seguridad está ligada a la unidad familiar, al cuidado del otro, al vínculo con la madre tierra y la organización. El ZLN empezó a construir territorios, ¿no? No solamente es que se dieron cuenta que no podían seguir huyendo en la montaña cada vez que entrara el ejército o que entraran los paramilitares. Entonces empezaron a construir sus propios territorios, primero sus comunidades autónomas, y esas comunidades autónomas tienen su propia escuela autónoma y su propia clínica de salud, sus botiquines que les dicen, ¿no? Porque son chiquitas, y después hacer estas comunidades autónomas pasan a ser un municipio autónomo donde se organizan de 60 a 100 comunidades, ¿no? Por ejemplo. Y posteriormente pasan a generarse después los caracoles o las juntas de buen gobierno, donde se organizan municipios autónomos, ¿no? Así van de comunidad a municipios y después de municipios a juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque era importante fortalecer sus territorios. Desde el punto de vista político, administrativo, administrar su territorio, generar sus propios proyectos autónomos alternativos, y eso es justamente lo que se habla de procesos de reexistencia, ¿no? Es más allá de la resistencia, van a construir otras maneras de existir, otros paisajes, otras formas y otros mundos también donde el poder se transforma igualmente, ¿no? Porque todos tienen que tener poder. De pronto tú ves y bueno, es interesante que a los niños a los 12 años tienen voz en asamblea, los niños zapatistas en asambleas zapatistas, no en asambleas ejidales, en asambleas zapatistas, tienen voz a los 12 años y antes de los 12 años tienen voz, a los 12 años ya tienen voz y voto, y ya posteriormente, por supuesto, a los 18 años ellos ya pueden ser ya pueden ser autoridades autónomas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un poquito ya hablé de lo que es la memoria, hace rato lo comenté. Existe esta posibilidad, es otra de las propuestas, ¿no? De cómo generar y posibilitar que haya un espacio para la reflexión de las víctimas, de la gente que experimenta estos temas y que puedan hablarlo, ¿no? Es muy doloroso. A veces tú no estás pensando en que te van a contar un tema de violencia y de pronto sale el tema de violencia, ¿no? A mí me ocurrió con una mamá que yo quería que me contara, pues le pregunté cuál había sido su momento más formador para ella o por qué había sido ser madre y todo esto. Estábamos en esos temas y de pronto ella me empezaba a contar que su momento más significativo para ella
es que fue perseguida por los paramilitares, ¿no? En el 97 era una niña de 6 años, y ahí cuenta la historia de lo que pasa, y fue muy fuerte porque no había pensado yo en ese tema y resulta con que ella me trajo la memoria de la violencia, me trajo la memoria que es algo que no se olvida a pesar de los años, ¿no? Ahorita ya tenía ya 23 años, pero contaba la historia como una niña, lo que había vivido, lo que había sentido, lo que la había transformado y lo que espera y por qué lucha para que sus niños no vivan lo mismo. Entonces, pues me puse a leer mucho también de Jimeno, insisto con Jimeno, me ayudó muchísimo su libro de Colombia, porque ella nos dice, parece que es evocar la violencia, pero no estamos evocando la violencia. No es que queramos escuchar la tristeza y que la gente repita sus dolores y sus tristezas, sino que permitimos que la gente supere estos temas. Ya no están viviendo la violencia, están construyendo narrativas. Las personas transforman sus memorias al construir, al renarrarse. Se trata de recuperar la dignidad y el respeto personal en narrativa pública de su experiencia. La narración no es la repetición en círculos de un suceso, es una forma de acción política, dice Arendt. La acción de narrar en forma pública conecta un hecho particular con una explicación amplia, pasar del sufrimiento subjetivo, del dolor individual, al dolor como sentimiento político compartido públicamente. Y esto es lo que justamente les comentaba, hacían en los, en los, en los, en los, ¿cómo se llaman? En los lugares de polo, en los desplazados, el conectar, el narrar, el contar, el bailar, el tomarse de las manos y a una cuerda. Y bueno, los niños estaban cerca de esas cuerdas también, ¿no? Siempre contando y compartiendo el dolor y sintiendo que ese dolor no era de uno solo, sino era de todos. Y era un sentimiento que los hacía darse cuenta que tenían que seguir luchando para seguir adelante, ¿no? La siguiente, por favor. El narrar y narrarse, el ser humano construye y se reconstruye. La violencia entonces es derrotada por la rememoración, dice Jimeno Varela y Castillo. Es cierto, ¿no? Esto se termina con la violencia en el momento que te subjetivas y te das cuenta que puedes hacer algo, que no puedes estar siendo la víctima siempre. Mediante la rememoración, los sujetos condenan el uso de la violencia, identifican las causas y reconocen sus fortalezas. Y bueno, aquí es muy interesante que también pues se puede generar narrativas generativas, ¿no? Eso es lo que también maneja en el CINDE de Colombia, esta idea, o por lo menos yo también lo he asumido así, ¿no? Espero que sea así, la visión de que podemos construir, hablan del poder del lenguaje. El lenguaje te posiciona, el lenguaje, cuando tú dices, yo no soy la víctima, yo soy el sujeto, yo soy la activista, yo soy la que lucha, yo soy la sobreviviente, no la que resistió un ataque, sino la que sobrevivió al ataque. En ese momento se transforma también el lenguaje en la subjetividad política, ¿no? Pasar del oprimido al antagonista, construirse como un sujeto autónomo, ¿no? Pasar de que ya no soy el oprimido, el que está aquí, sino que ahora yo me enfrento y me levanto en armas siendo antagonista, y después me transformo de ser un soldado que se preparó para la guerra a construirme como un sujeto autónomo, político, ¿no? Y transformar y empezar a construir más allá de enfrentar, ¿no? Al Estado, al poder, es construir otros mundos. Adela, la siguiente, por favor. Bueno, aquí, no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Hagan preguntas. Comentarios, preguntas, dudas. Y estos son algunos de los dibujos que ahorita voy a platicar con ustedes. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. No sé si esto que tú nos compartes, que de verdad es que estoy igual que tú, lo hiciste para un documento de tesis, de maestría, no sé, yo no, o sea, mi pregunta es cómo vacías todo esto, ¿no? Que ahorita nos compartes en un documento institucional, ¿no? Que te pide ciertas cosas, ¿no? No sé si lo hiciste desde la autoetnografía,
cómo tú, ¿no? Como alguien que está involucrado, pero que también lo vive como desde afuera, lo escribes o lo plasmas en un documento pues oficial, o no sé cómo decirlo. Pues con mucho esfuerzo. Ay, no, fíjate bien esto que comentas. Ha sido difícil en la maestría. Yo hice mi maestría en desarrollo rural en la UAM Xochimilco, acá en la Ciudad de México, y trabajamos territorios de los niños y niñas zapatistas, ¿no? En contexto de guerra y tal. Bueno, sí es una tesis. Y de lo primero que pareció más cuestionable era que nos decían que los niños no eran sujetos, ¿no? Es que como los niños, estás con zapatistas, ¿por qué no trabajas cosas serias? ¿No? Primero, para empezar, esas no son cosas serias, son niños. Desde ahí, nosotros empezamos como, bueno, justamente fue como una lucha, ¿no? Ahí yo conocí a las compañeras del programa Infancia, hay un programa Infancia hermoso en la UAM Xochimilco, que son compañías que han estado resistiendo igual que todos, ¿no? Porque realmente es romper primero el estereotipo de que los niños no son sujetos de investigación, que los niños no son informantes, que los niños inventan, es pura creatividad, puro juego, pura imaginación. Primero fue romper eso, ¿no? Y después para que te tomaran en serio, para que tomaran en serio la investigación. Y posteriormente es demostrar, ¿no? Que yo tuve que, lo que yo hice, pasar del dolor justamente para eso sirve la teoría. Ahí sí lo comento con ustedes, porque era demasiado doloroso lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba sintiendo, y me sigue doliendo, ¿no? Pero leer a Jimeno, leer a Rivas, a López y Rivas, leer a Arendt, leer a otras personas, leer a Corona, Yolanda Corona, que me enseñó mucho y es del programa Infancia de la UAM, hablar de su pedagogía de la resistencia, de conocer otros estudios, como que me dieron fuerza para poder presentar estos temas. Y además decirles, miren, y están analizados, son rigurosos, y además está el contexto. Y ahorita quiero que veamos los dibujos para que vean qué es lo que nos dicen estos dibujos. Además, los dibujos, eso fue en la maestría. Posteriormente he estado escribiendo artículos, conocido gente muy linda, ¿no? Con la que nos fortalecemos como redes, con la red de investigación y reflexión, la REIR, que le decimos nosotros, así es la REIR, es una, red de investigación con niños y jóvenes, de muchos investigadores de diferentes países y de diferentes, de aquí de diferentes partes de México. Y lo que hicimos es cómo fortalecemos entre nosotros mismos estas investigaciones, generando publicaciones, generando espacios de reflexión, fortaleciendo nuevos investigadores, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos el doctorado también hice mi tesis sobre niños y maternidades, infancias y maternidades zapatistas, y otra vez pelear, ¿no? Pelear por el espacio para los niños y niñas, porque a mí me decían, pues quédate con las mujeres, son impactantes sus narrativas, pero decían, no, pero también están los niños. Entonces lo que se hizo con las compañeras del programa Infancia, con Yolanda, era pensar que estos dibujos no son solamente dibujos de niños, sino son productos históricos, ¿no? O sea, así le dimos el carácter de producto histórico y decir, mira, esto es lo que dibujaban los niños en el 97, y esto es lo que dibujaban los niños en el 2007, y esto es lo que dibujan los niños en el 2017. Entonces, ¿cómo se ha ido transformando y cómo van mirando su propio territorio? Pero bueno, esa es una, ¿no? Las memorias, la memoria también nos permitió como hablar de mucho de esto, y bueno, por ahí está pues la tesis de maestría, la tesis ¿cómo se llama?, de doctorado, pero también pues hay algunos artículos que se han ido poniendo, contextualizando la idea del zapatismo, de la contrainsurgencia, del territorio, según, ¿no? O sea, como se puede ir haciendo, y bueno, incluso también otra cosa que ahorita estoy viendo por aquí, es que también me puse a hacer poesía, ¿no? Yo escribo poesía, yo tuve que escribir poesía, y tuve que escribirla porque no sabía cómo sacar tanto dolor a veces de las historias que nos contaban, porque eso también lo aprendí con las comunidades, ¿no? Estábamos
no sé, cuando yo en el 95, que estaba justo con los desplazados y andábamos metiendo comida con los de derechos humanos, y ellos estaban en la montaña y bajaban solamente a recoger algo de comida y contarnos lo que estaban viviendo arriba, terrible. De pronto alguien nos dio un curso, nos dijo que era muy importante la salud mental, ¿no? Para nosotros. Detuvieron todo, dijeron, todos toman el curso, tienen que tomar este curso, tienen que saber qué es la contrainsurgencia, y además nos pusieron a cantar y a hacer jueguitos y a dibujar, y tú decías, bueno, ¿qué les pasa si hay urgencias afuera? De pronto decían, no, es que si no tenemos una salud mental, si no tenemos que tener algo lúdico, algo de qué aferrarnos. Los que son psicólogos, supongo que hay psicólogos por aquí también, bueno, tienen como herramientas, pero los que no somos psicólogos o que no habíamos estudiado psicología, porque yo también me tuve que poner a estudiar psicología en algún momento ya, pero antes era, ¿cómo le hacemos? Pues a través de las actividades lúdicas, tenemos que sanarnos, ¿no? Hay unas compañeras de antropología de la violencia, de aquí de México, también de la ENA, que me ayudaron muchísimo, eran como mi paño de lágrimas, ¿no? Cuando llegaba a contar, y además ellas tenían algo que le decían el basurero, ¿no? Entonces ahí llegabas a echar todo en la basura, a echar todos los dolores para poder continuar con el proceso. Sí es algo fuerte, pero que bueno, sirve, insisto, la teoría nos sirve justamente para fortalecer el diálogo, el discurso y además denunciar, porque para mí me queda muy claro que mi trabajo pues también va enfocado a denunciar lo que ocurre, a, llevar la voz también de la gente que me ha brindado su casa, su espacio, su voz, su historia. Y bueno, yo tengo el compromiso de compartirla, ¿no? Como sea, o sea con libros, sea con tesis, sea con artículos, sea con una charla como la que estamos teniendo ahorita también, ¿no? Y bueno, gracias, compañera, por la pregunta. Creo que había otra pregunta ahí de Colombia, Gaby. Sí, hay una pregunta en el chat que es dice, quisiera preguntarte si es posible que nos cuentes un poco más cómo era la metodología que usabas con los niños y niñas para que construyeran sus propias narrativas. No sé si tiene que ver con lo de los dibujos, si no avanzamos con los dibujos y luego respondes, o esto prefieres responder ahora. Sí, si quieres vamos con los dibujos. Vale. Y vamos respondiendo esto que nos están preguntando. ¿Sí se ve la imagen de los dibujos? Sí, sí. Ok, yo no la veo, no sé por qué. Bueno, está bien. Aquí está, ya. Yo soy la que estaba mal. Bueno, aquí miren, compañeros, ¿qué es lo que miran ustedes en este dibujo? A ver, el primero, ¿qué es lo que miran? ¿Y qué es lo que miran en la otra? Sombras. En los dos dibujos. Sombras. ¿Qué más? ¿Qué miran? ¿Qué podrían analizar de estos dibujos? Oscuridad, sombras, y así como muy concretito en imagen, en acción, ¿qué es lo que están mirando? ¿Qué les llama la atención de estos dibujos? No sé si son, bueno, en el primero abajo personas y arriba es como un helicóptero, un avión, no sé. Y en el Sí, un segundo avioncito. como personas. Tirando algo aquí. Sí. Sin identidad y también con los brazos abiertos, las armas, ¿no? Pasamontañas. Pasamontañas, muy bien. Y de este lado, en el otro de junto, ¿qué es lo que les llama la atención? También se ven estas figuras, ¿no? Y con pasamontañas igual. Los brazos abiertos. Los brazos abiertos. ¿Y aquí esto qué será? Esto amarillito que se ve aquí. Como la paz, un pollo. Un pollito. Ajá. Bueno, muy bien. Aquí puede ser el sol. Aquí es interesante. Bueno, ¿por qué? Porque puedes abrir, Gaby, tú puedes abrir la parte de abajo. Hay un azulito, se puede abrir ahí, se puede hacer un poquito más grande. Tú sí puedes abrir, ¿no, verdad? Bueno, no importa. Miren, aquí es 1997, lo hizo Rolando de 6 años, y ese helicóptero mata a niñito.
zapatistas enojados. Nosotros, una de las metodologías que se ha utilizado, y no es la única, en las otras ha sido juego, les comentaba, los juegos, las historias, las charlas. A veces después de un juego permitíamos que los niños te cuentan, de verdad, los niños hablan todo el tiempo y te cuentan historias y tienen mucho que decirnos de todo esto, ¿no? Entonces, aquí nosotros hicimos una metodología que se llama la entrevista, dibujo entrevista, y aquí le preguntábamos al niño, ¿qué es lo que dibujas? ¿De qué ocurre en tu dibujo? Entonces ya el niño nos cuenta esto, que les digo, es Rolando de 6 años, helicóptero militar mata a un niñito, zapatistas enojados. Entonces, cuando nos dice él esto, o sea, nos enseña. Para mí es muy, muy importante que los dibujos, insisto, yo no empecé con esto como psicóloga, sino como periodista, ¿no? Y además como investigadora social, o sea, nada que ver no sabía cómo interpretar y a lo mejor, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que no sabía cómo interpretarlo desde el punto de vista psicológico, porque me permitió intentar otro tipo de estrategias. Entonces hice lo que es el dibujo entrevista. Y bueno, ahora Katia Núñez ya habla de dibujo diálogo, que también me gusta mucho. Aquí el problema, yo seguía con dibujo entrevista porque, bueno, son niños que no hablaban la lengua español y yo no soy hablante de lengua celtal ni chol, aunque hablo un poquito. Bueno, entonces hablábamos como de cosas muy concretitas. ¿Qué ocurre en tu dibujo? ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué es? Y, y bueno, ¿y cómo te sientes con esto? Muchas veces era, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? Después de la narrativa, ¿no? Primero abres la caja de Pandora, como dicen, y después tenemos que cerrar. ¿Cómo le hacemos para cerrar? Entonces aquí fue como muy interesante. Bueno, me quedé así, súper sorprendida de oír a Rolando de 6 años diciendo esto, que habían matado a un niño que le había aventado el helicóptero militar, ¿no? Desde arriba, desde el cielo, que es una práctica de los soldados, ¿no? Aquí decían los zapatistas, no, pues nosotros no recordamos que hayan hecho eso. Pero bueno, tú entiendes que cuando sabes que masacran a niños, que masacran en una ermita en el 97 y que los persiguen con disparos y salen huyendo con sus familias, como que no es muy descabellado que el niño tenga miedo y de que puedan hacer algo así tan atroz, ¿no? Es atroz igual que cualquier cosa que hacen los soldados o que hacían los soldados en el 97. Entonces, realmente es muy interesante cómo a partir del dibujo ellos empiezan a contarnos su historia. Este dibujo también lo hizo justo la compañera que les comenté, que fue la que salió huyendo a los 6 años. Y este dibujo yo lo tengo desde el 97. Y estos dibujos también, ¿no? Yo tengo toda la vida viviendo ahí. No viviendo, voy y vengo, pero estando ahí con los niños y niñas. Entonces tengo muchísimos años trabajando con ellos. Y esto nos los contaba, nos los enseñó. Fue muy interesante porque yo tenía guardado el dibujo y me reencontré con esta chica ahora de 23 años, tenía 6 años en ese momento. Le enseño su dibujo, se quedó primero sorprendida, emocionada, decía, no puede ser que estés guardando estos dibujos, ¿no? Como si, ¿de cuántos años? Por supuesto, los tengo guardados, ¿no? Por supuesto. Y ella me decía que este era el pajarito. Dice, sí, porque es un pajarito, porque así éramos nosotros, como pajaritos, ¿no? Es un pajarito muerto. Y de pronto vemos otros dibujos de otros lugares y hay una representación de la muerte con los animalitos, no con las personas. Es una manera en que los niños hacen esta relación de contar lo que ellos están sintiendo, de una muerte, a lo mejor no física, pero sí emocional, o bien de una muerte, pero que no quieren representar con otras personas, sino que lo representan con animalitos. Y es así pero bueno, fue porque esto fue interesante porque ella me lo contó y me lo narró, su dibujo, lo que veía a partir de ahora, ¿no? Pero que recordaba que había estado trabajando estos temas con nosotros y se acordaba de lo que habíamos hecho en el 97 en Polo. Ahora yo la encontré en la selva, ¿no? Ahí es como muy chistoso todo, cómo se van dando las historias. La siguiente, por favor, Gaby. Aquí también, si pudieran cambiarse los nombres, pero bueno, yo me lo sé casi de memoria. Aquí igual, ¿no? A nosotros lo que le decíamos a los niños en la metodología es,
dibújanos tu comunidad. ¿Cómo es tu comunidad? Dibújanos algo de tu comunidad. Y dibujaban cosas que decías de verdad. O sea, aquí nos dibujaron, a Beto de 11 años, lo que dibujó fue, los soldados están encañonando a mi papá y a mí, ¿no? Nos explicaron esto porque quieren nuestra tierra, ¿no? Están luchando, están por nuestra tierra y los tienen encañonados a ellos dos afuera de su casa, los soldados, que son los que están aquí. De este lado tenemos a niño armado porque entra soldado a mi comunidad. Aquí el soldado, aquí esto ya pasó en el 97. Esto cambia, se transforma, es bien interesante, porque pasamos de los primeros dibujos que les enseñé del 97 a estos del 2007, ¿no? Estos dibujos cambian porque se transforma, ya no son soldados, son paramilitares, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice que se empiezan a meter, infiltrarse uno en medio de la comunidad, saben que es un soldado, pero bueno, está dentro de la comunidad, no como que llegó con el ejército, y los niños te empiezan a contar esas historias, ya entran ahora, ya llegan de escondidos, se infiltran, hay que estar alertas todo el tiempo, entonces aquí el niño pues se habla que está armado él también, porque sabe que pueden llegar los soldados en cualquier momento, ¿no? Y finalmente esta también fue interesante porque lo que nos cuenta aquí, este es Freddy, de 12 años, que aquí medio le alcanzo a ver. Lo que pasa aquí es que yo también les decía de su familia, que dibujaran su casa, su comunidad o su familia, y él me dibujó a esta su familia. Y le preguntó que quiénes eran y que son los antiguos mayas, decía, son mis abuelitos mayas. Los abuelitos mayas que se tuvieron que estaban en las fincas y que bueno, que sean muy poderosos, habían muchísimo, porque era lo que decían los niños, ¿cómo es posible que se hayan dejado mandar por los colonizadores, los antiguos mayas, y tenían conocimientos de astronomía, hacían pirámides? Es algo que se va construyendo en la misma escuela autónoma, se habla de los mayas, porque ellos son descendientes de mayas, los niños zapatistas, ¿no? De cómo estaban las pirámides, cómo sabían de astronomía, sabían de matemáticas, y es bien interesante porque realmente cuando hemos tenido que estar en comunidades, los niños saben mucho, es muy fácil que aprendan matemáticas, ¿no? A diferencia del español, que pues no hablamos español, yo les digo, yo a veces hablo un poquito, ellos también, trataban de entenderme igual, digo, no era mi caso enseñar español, ¿verdad? Pero era interesante cómo hay una afinidad bien interesante por las matemáticas de los niños. Entonces, es ahí, y él era interesante, les decía, porque para los niños es muy importante la historia, la memoria histórica, el reconocimiento de los anteriores. Y a veces cuando platicábamos con los mayores, que decíamos, bueno, ¿por qué les cuentan cosas tristes? ¿Por qué les cuentan estas historias? Y dicen, pues es que tienen que saber nuestra historia, por qué nos levantamos en armas, porque cómo vivían nuestros antepasados en las fincas cafetaleras, cómo lo eran esclavizados y racializados. Porque estoy hablando, ustedes pensaron los mayas, de cuántos y cómo. No, es que ellos, muchos de los pueblos, muchos de los zapatistas, los abuelitos, sobre todo las terceras generaciones, esta es como la tercera generación, los abuelitos venían de las fincas huyendo. Y en las fincas cafetaleras los trataban como en la colonia, ¿no? Eran esclavizados por los llamados coletos, que bueno, ahí, o gente que venía, que eran los poderosos, los finqueros, los terratenientes, entonces los esclavizaban completamente como si fueran tiempo de la colonia. Y pensaban, todavía en el 94, que eran gente sin razón, los indígenas, que no podían ni siquiera subirse a la banqueta. Estoy hablando, parece cuento, pero es verdad, eso pasaba en el 94 hasta que se levantan en armas y entonces sí se empieza a detener, si no por gusto el racismo, sí por obligación, ¿no? Empiezan a decir, no, ya no son los indígenas de antes, ahora ya son otros. Eso lo comentaban la gente de los coletos de San Cristóbal de las Casas, ¿no? La gente que no es indígena. La siguiente, por favor, Gaby. Y aquí también lo tenía en azul. Algo que también es importante, además de permitir que el niño hable de su historia, de su dibujo, de su narrativa, de su exposición de títeres, es como generar estas estrategias para que los niños se sientan contentos en su espacio, se sientan en confianza, para que ellos puedan comentar lo que quieran decir.
Y creo que un poco es el cierre que se puede ir dando a partir de que primero transmiten todo a través de un dibujo de la manera muy creativa y ya posteriormente al hablar ellos empiezan a contar y resignificar la experiencia, ¿no? Aquí resignificar la experiencia de violencia, una experiencia organizativa, es parte de los procesos de significación que permiten a niños zapatistas no asumirse víctimas de la guerra, ni reproducir violencia, sino autocrearse y reexistir como sujetos políticos e históricos. Esto está ocurriendo y creo que no creo que sea el único contexto donde ocurre. Los niños y niñas zapatistas no reproducen la violencia de la que han sido objeto. Ni siquiera en contextos militarizados ves a los niños violentos. Los niños y niñas están felices, están contentos, están alegres, de hecho, son muy cariñosos, cuidan hay testimonios bellos de verdad en la que te sorprenden realmente lo que son capaces de decir. Ahorita a ver si me regreso a un dibujo que tengo por ahí, déjenme, es que quiero ver el testimonio que yo lo tengo aquí, mejor se los leo yo. El testimonio de aquí de este dibujo. Bueno, no es este dibujo, lo hizo, no lo hizo en el momento, pero más bien nos empezó a contar su historia. Bueno, ahorita les cuento quién es Petul, el chiquito que está aquí, ya tiene ahorita 25 años. Dice, los chinchulines son muy malos. Cuando atacaron mi comunidad hacían ruido como de animales. Decían que iban a acabar con la semillita zapatista. ¿Qué significa eso de la semilla zapatista? Mi papá decía que la semillita zapatista éramos nosotros, los niños en resistencia. Por eso tuvimos que huir para que no nos mataran, como a mi papá. Él era Pijilwinik, hombre sabio y autoridad autónoma de la comunidad. Lo emboscaron y lo mataron. Yo no quiero ser autoridad como él, quiero ser insurgente. ¿No te da miedo? Claro que sí, me da miedo los tanques y bombas, pero más miedo me da que maten a mi mamá o a mis hermanitos. Aquí nos pareció muy interesante porque, bueno, ahí les dije lo que el niño nos contó, pues es así como, ay, qué maravilla, ¿no? Lo que el niño cuenta y cómo se asume semillita zapatista y cómo dice que él no quiere ser Pijilwinik porque así mataron a su papá. La historia es sublimada por el niño porque cuando yo platiqué con su mamá, que fue apenas en el 2018, hasta esa vez platicamos de lo que había ocurrido, porque yo estaba trabajando con los niños, no me enfocaba con las mamás, a lo mejor es un error y después lo aprendí, pero cuando platiqué con su mamá, en el 2018 me contó cómo había sido la emboscada, resulta con que a Petul, los emboscaron a Petul y a su papá cuando iban a la milpa, los paramilitares mataron a su papá, lo torturaron frente al niño, y Petul lo dejaron vivo para que fuera el testigo de la violencia, ¿no? A su comunidad y les dijera a la comunidad que tenían que salir huyendo. Si querían que no les pasara lo mismo que le había pasado al papá de Petul, por ser autoridad autónoma. Entonces, cuando me cuenta esa historia, Manuela, su mamá, la verdad fue súper doloroso. Yo no podía creerlo. Yo decía, ¿cómo es posible que el niño no me haya contado algo tan hermoso, de una manera tan hermosa, la muerte de su padre, ¿no? Y lo emboscada, y lo que le hicieron, y lo que lo torturaron, y que él además había sido testigo vivo de esa violencia. Y había sido el que tenía que haber mandado a la comunidad para sacarla. Esto tiene 16 años. Digo porque ahorita acabo de regresar de Chiapas y acaban de cumplir 16 años de esta situación, de que fueron desplazados, de que siguen pidiendo justicia, porque no solamente mataron al papá de Petul, sino a otros más, a adultos mayores, y de que la gente tuvo que salir con sus niños. La mamá de Petul salió con 4 niños, una niña más grande que él, no, con 5 y con 3 niños chiquitos, ¿no? Tuvo que salir huyendo. En la noche, en el frío, frente al ataque de paramilitares y a la amenaza, y que aparte ya estaba el cuerpo de su esposo, ¿no? Ahí que no pudieron recuperarlo. Entonces, eso es impresionante, la capacidad del niño de haber dicho esto, hablarse de la resistencia, hablar de que su papá le había enseñado eso, y más que quedarse con el recuerdo terrible de la violencia, se quedaba con el recuerdo de su papá, enseñándole a ser la semillita zapatista que iba a florecer en el futuro y que iba a transformar todo esto. Bueno, la siguiente, por favor. Angélica, para avisarte que nos quedan como 7 minutos por si quieres Ok.
avanzar. Bueno. Sí, perdón, ya me tardé demasiado. Solamente la siguiente, mejor nos vamos a la siguiente. Vean como hay muchísima información, muchísimos años de trabajo, de reconocimiento, de ver, por ejemplo, aquí los dibujos de los niños zapatistas que se ven de este lado. Ya se mira el horizonte, dice Freddy, 12 años, están los soldados zapatistas. Si una psicóloga lo viera, bueno, una psicóloga que no sabe todo este contexto, porque pasó con mi amiga que estaba trabajando conmigo estos temas, y resulta con que ella decía, es que no inventes, Angélica, estos dibujos son súper parejitos, están esquizofrénicos, están no sé qué. Empezó a darme toda su visión de que estaba demasiado cuadrado estos dibujos, ¿no? Y bueno, no está tan cuadrado, pero había otros más cuadrados y decía que estaban mal los niños. Cuando llega a la zona zapatista, cuando llega a una comunidad militarizada, dice, claro, ¿no? No es que estén cuadrados, es que están disciplinados. Es que si no están alertas, en cualquier momento pueden morir, ¿no? Y eso es lo que pasa, están en un constante alerta. Les digo, afortunadamente ahorita ya con los territorios autónomos se da como esta protección a los niños y niñas, ¿no? A los jóvenes, a los adultos, para cuidarse, al menos. Claro, si decidiera el ejército bombardear, llegar a acabar con ellos, pues sí sería como complicado y quizá ahí sí los insurgentes reaccionarían, no permitirían una masacre, ¿verdad? Y lo saben. O sea, están los insurgentes, pero están en la montaña, lejos, sin meterse con el trabajo político de las comunidades zapatistas. La siguiente, Gaby, nada más para una última reflexión. Aquí es qué hacer con las emociones en el campo, cómo construir conocimientos a partir de estas, cómo no preocuparnos por las emociones, no preocuparnos porque nos están lastimando, sino decir qué hacemos con estos contextos de violencia donde hay esta situación. ¿Cómo construir empatía si no entendemos lo que siente el otro? Las emociones son importantes, la empatía es importante, la ética es algo fundamental para el trabajo con estas poblaciones, con estos niños y niñas. Y que les digo, es aquí, ahorita hablo de los zapatistas, pero en realidad es algo que se ha ido trabajando también en otros sectores sobre adultocentrismo, sobre violencia, inseguridad, ¿no? Si nos situamos en los estudios decoloniales, podemos aceptar el reto de dialogar con las emociones, los sueños, el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. Porque, bueno, aquí lo que te enfrentas es que a veces los sueños ponían, había aprendizajes en sus sueños y contaban y compartían los sueños. Y es algo que es muy, muy fuerte, que tú dices, bueno, sueños, pero ellos lo veían y lo platicaban y lo tomaban muy en serio. Y sé que en sus comunidades, en el lugar donde ustedes puedan platicar, está la posibilidad de escuchar al otro y de aprender del otro, que es como muy importante. Y Gaby, ya con esto, y ya terminábamos, ya no di tiempo para más reflexiones, creo. Pues muchas gracias, Angélica. Bueno, tenemos como unos 3 minutos, entonces, voy a dejar de compartir. Ya está. Si alguien tiene preguntas que sean bastante cortas, por favor, y para que sean la respuesta también bastante corta. Entonces tenemos a ver la mano ha levantado la mano Nicte. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Doctora Angélica, pues ha sido muy emotiva la presentación. La verdad es que yo revivo algunos momentos que vivimos en la lucha zapatista. Soy Nicte, estoy acá en Chiapas, precisamente, y bueno, estamos acompañando pues a la población de Aldama, ¿no? Al municipio de Aldama con el tema de los desplazamientos, precisamente pues abriendo espacios pues de participación y de expresión de emociones con niñas y niños. Para quien no sabe, Aldama desde 2014 también comienza un conflicto por límites de tierra, ¿no? Entre los pobladores con Chenaló, dos municipios de aquí de Chiapas, y pues la situación se ha tornado también muy violenta, ha causado la muerte de muchas personas, entre ellos niñas y niños, y pues
niñas y niños han sido lastimados y todos los días temen ser víctimas de alguna de las balas que constantemente son detonadas en la zona, no están seguros, no pueden poco, apenas empiezan a incorporarse a las escuelas, donde también hemos observado la ausencia de las niñas, mujeres, ¿no? Porque, bueno, hay miedo, ¿no? Hay miedo en todas las comunidades de que las niñas sean desaparecidas o llevadas por los grupos paramilitares pues de la comunidad vecina. Entonces, bueno, nada más decir que pues esto sigue sucediendo, ¿no? En Chiapas cada vez vemos situaciones con la penetración del narcotráfico, ¿no? Y en comunidades de la zona altos de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, ahora con la pandemia, como usted menciona, sí se ahondan más estas brechas, ¿no? Y sí hemos tenido mucha preocupación en el tema de alimentación, porque hemos encontrado ya testimoniales de niñas y niños que dicen tener hambre, ¿no? Entonces sí es muy lamentable que bueno, en 2023 seguimos con los mismos problemas, los gobiernos pues hacen caso omiso, dicen pues que se maten entre indios, ¿no? Y no hay solución a los problemas. Entonces, pues agradecerle mucho esta memoria porque nos hace recordar que sí, que la situación persiste y que pues tenemos que insistir en acompañar a estas poblaciones y a las niñas, niños y adolescentes indígenas. Muchas gracias, Nictés. No, a ti, gracias. Pues me gustaría tener contacto, Nictés, si pudiéramos tener contacto y ver de qué manera podemos apoyar, trabajar, ver, o sea, qué se puede hacer, hay compromiso con los niños y niñas, ¿no? En la red, yo puedo hablar por la red de Reír, a ver qué podemos organizar, porque tenemos que seguir denunciándolo. Como decimos, esto ocurrió, yo he trabajado mucho en estos temas, y siguen ocurriendo, y siguen los desplazados, y sigue la muerte, y siguen los asesinatos de autoridades y dejando a los niños abandonados, ¿no? A su suerte. La pandemia también dejó estragos en muchos lugares, no precisamente ahí, pero en otros espacios, también niños abandonados porque murieron los padres. Entonces, Nicta, si pudiéramos estar en contacto, me gustaría muchísimo ya ver qué podemos organizar claro por allá. Sí. Y bueno, pongo creo que por ahí... mi correo en el... Sí, okay, muy bien. Igual, Angélica, si quieres yo les puedo compartir tu correo y ya para que cualquier pregunta, porque creo que ya nos quedamos sin tiempo y ya habían algunas preguntas más, pero ya entonces ya te pueden hacer la pregunta directamente al correo, y igual también es una forma de generar contacto y trabajo en común, si te parece. Claro que sí, Gaby. Y si tú puedes darle los datos de Reír a los compañeros, a las compañeras, porque ahí está, está abierta la Reír. Esperamos para el próximo año tener una sesión en este año, ya en este año, tener una sesión, un encuentro con Reír presencial en la Ciudad de México, pero también esperemos a nivel virtual para estar en contacto con todos estos, ¿no? Ay, muchísimas gracias por los comentarios que sí he podido ir leyendo en el chat también. Sí, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Angélica. Sé que ha sido una experiencia de trabajo a la cual todos nos hemos sentido afines de cierta manera, porque hemos visto algunos casos también en nuestros propios países o de experiencias de investigación. Yo, por ejemplo, ahora en San Cristóbal, pues también hice esto del ESMA, de sueños, miedos, alegrías y tristezas, y una de las niñas, cuando le pregunté ¿qué sueñas? O sea, puedes dibujar qué es lo que sueñas. Al final me dijo, yo ya no sueño, porque lo único que sueño es de que viene el motoneto, mata a mi padre y cosas así tan fuertes, que luego lo dibujó y lo tengo ahí muy presente, así como tú tienes el dibujo, yo lo tengo ahí. Y claro, es que son estas formas de metodologías que son interesantes, pero son importantes también desde esta cosa de sacar la información y también ver qué políticas se pueden hacer, qué herramientas se pueden tomar para poder hacer de que estas situaciones cambien, ¿no? Y es importante saber cómo adaptar estas metodologías a las infancias, porque no es tan fácil como ir y decir, hacer una encuesta, sino cómo hacer metodologías con enfoque de infancia en las cuales nos puedan dar toda esta sabiduría, todos estos conocimientos, todas estas experiencias. Entonces, muchísimas gracias
Ha sido una sesión muy importante. Dime. Perdón, rapidísimo. Piensen que nosotros podemos ser tutores de resiliencia. Si nosotros podemos abrir espacios para que los niños nos cuenten, aunque no sirvan para nuestras investigaciones, no importa, que realmente ellos puedan contarnos, decirnos, tener la confianza, eso le damos una posibilidad de que ellos cambien, transformen su forma, su narrativa. Entonces, creo que esa es como la invitación. Ser tutores de resiliencia con nuestros niños. Exactamente, lo dijiste perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas y todos que han estado en la sesión y ya nos vemos dentro de 2 semanas con la siguiente sesión del taller. Así que, bueno, que tengan una bonita semana y un buen fin de semana. Excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo enorme. Fuerte como la resistencia.